Muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que es un honor para mí poder compartir con todos ustedes. Agradezco mucho la gentil invitación de la Asociación Mexicana de Endodoncia en nombre del doctor Hugo Trujillo. De verdad que es para mí mucha satisfacción el poder enlazar fronteras y poder compartir algo de lo que he podido desarrollar durante esta práctica endodóntica. Así que muchísimo gusto el estar con ustedes. Agradezco la recepción de cada uno de ustedes. Y pues espero que en esta noche pues podamos compartir estas experiencias que más que una charla en sí, lo que vengo a hablarles es sobre las experiencias y sobre todo en este tema de acceso apical crónico, porque una vez identificamos su diagnóstico, tenemos que ver varios factores para poder tener un correcto manejo y consideraciones en cuanto al aspecto clínico, al tratamiento, las condiciones en las que se puede encontrar el paciente, las condiciones en las que nos encontramos en el consultorio y el tiempo en el que vamos a manejarlo. Y es por esto que se ha dividido en estos contenidos. Primero, desde la clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Endodoncia, que es la que regularmente conocemos desde el 2009, ya como un diagnóstico oficial, y los medios diagnósticos que podemos optar para nosotros poder identificar este correcto diagnóstico, pero sobre todo poder hacer diagnósticos diferenciales que pudieran tener muchas condiciones en común. Y en base a esto, conocer exactamente lo que es el tracto sinusal y lo que es la fístula. Y en algunos casos, si va a reconsiderarse lo que es el drenaje y en qué condiciones nosotros nos pudiéramos encontrar. A su vez, tomar en cuenta cuando sea necesario medicar intraconducto o tenemos que hacer también una medicación sistémica. ¿Qué consideraciones actuales tenemos? ¿Qué tenemos en la literatura? ¿Cuáles conjeturas existen actualmente? Y también con ello lo de sesión única y sesión múltiple. Quiero destacar que no es solamente establecer una línea, sino que podamos ver todo el abanico de ideas y todo el abanico de oportunidades, más que riñas entre si podemos hacer una cosa u otra o cómo siempre se tiene que hacer, sino que veamos el abanico de posibilidades que tenemos para el tratamiento del paciente, porque cada paciente va a tener diferentes consideraciones. Entonces, es muy importante poder establecer en cada una de ellas. Cuando comenzamos a hacer el diagnóstico, tenemos que ir desde la base y esa información va a ir desde la parte subjetiva, que son las condiciones en las que el paciente nos va a contar de primera línea, nos va a decir su queja principal y muchas veces nos dice una serie de alteraciones, dolores que presenta y que no necesariamente son relevantes para nuestro tratamiento, pero otros van a ser sumamente fundamental para ello. Entonces vamos a ver de ese dolor cuál es la historia, dónde es específicamente el lugar o la fuente, qué frecuencia, qué severidad, qué estímulos y alivios. ¿Y por qué tengo que saber de dolor si ahora yo le estoy hablando de lo que es un acceso apical de una parte crónica? Cuando no necesariamente estamos hablando de dolor. Pero sí el paciente recuerda cuándo pudo iniciar ese dolor o qué tiene actualmente y cómo ha ido descendiendo ese grado de dolor o cuándo fue, lo que nos puede ayudar a poder ir haciendo una interpretación y poder ir formulando lo que es el historial clínico del paciente. Una vez pasamos a la información objetiva, pues vamos a hacer un examen clínico de ese paciente, vamos nosotros a hacer esas pruebas clínicas y luego pasar a la evaluación radiográfica con los recursos que pudiéramos tener desde el 2D hasta el 3D. Pero lo importante en este tipo de diagnóstico es que muy claramente en esa evaluación clínica vamos a ver una serie de condiciones que sí nos va a ir llevando específicamente a lo que es el diagnóstico correcto. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, de lo que es el acceso apical crónico,
estamos hablando de lo que es el diagnóstico periapical, donde nosotros lo vamos a diferenciar del acceso apical agudo y donde el acceso apical crónico es definido como una reacción inflamatoria de una infección pulpar de la necrosis que es caracterizado por ese aumento gradual de aparición o no de una molestia con esa descarga intermitente de pus que es asociada a un tracto sinuoso. Sinónimos que pudiéramos encontrar de clasificaciones anteriores que se han realizado es el acceso alveolar crónico, una periodontitis supurativa, una perirradiculitis o rarefaciente crónica, osteitis periapical crónica, proceso alveolar crónico, entre otras. Pero siempre con una etiología bacteriana. Para ese diagnóstico diferencial de lo que es el acceso apical agudo, en este caso sí tenemos una igual etiología bacteriana, pero aquí hay una reacción inflamatoria, tenemos una necrosis pulpar, pero es de una rápida aparición ese dolor espontáneo. Tenemos la presencia de dolor en el diente, sobre todo a la presión, hay formación de pus, hay un aumento de volumen de los tejidos vecinos, que es muy característico. Entonces, cuando vemos la presentación radiográfica del acceso apical crónico, vamos a encontrar una lesión radiolúcida que está asociada al ápice radicular del diente que nosotros queremos tratar, es de tamaño variable y va a depender, según la actividad osteoplástica que esté presente, el tiempo en el que se haya desarrollado y que haya hecho daño en ese tejido. De los diagnósticos diferenciales, es importante tomar en cuenta que esas características pueden ser confundidas cuando tenemos signos y síntomas también y ante la evidente fractura vertical radicular, donde hay varios factores que pueden estar predisponentes, ya sea en una estructura sana, de acuerdo a las condiciones de la morfología del diente, porque hay dientes que son más característicos en el que se pueden presentar, como los premolares, en la raíz mesial de los molares inferiores, por esa carga de dentina que es menor. Pero sí es característico nosotros poder observar en esas condiciones ese tracto sinuoso que se puede encontrar o esos accesos que tienen una preferencia a nivel de la zona más cervical cuando se trata de fracturas verticales. En condiciones que tengamos que hacer un sondaje, pudiéramos encontrar esa reabsorción ósea o esa línea de fractura que va a ser canalizada clínicamente y que cuando hagamos un sondaje vamos a tener un sondaje profundo en la zona, en ese punto específico donde encontramos esa línea y lo que radiográficamente en algunos casos es evidente el poder observar esa fractura. Y digo algunos casos porque cuando tenemos a veces esa fisura o esa línea, si no está claramente definida o por el daño que haya pasado, no siempre es tan fácil nosotros poderlos observar en una radiografía. Ahora bien, otra de las condiciones en las que pudiéramos encontrar o confundir cuando encontramos un tracto sinuoso es en estos casos aislados. Hay condiciones en las que voy a presentarles diferentes casos que quizás no sean los más bonitos de presentar, en el sentido de que son casos de mucho tiempo, estamos hablando de aproximadamente 10, 8 años, 15, pero que pude hacerle el control y que por eso tengo que traer a coalición ahora en estos tiempos, y que es importante poder analizar porque ahora tenemos otros tipos de recursos, ahora tenemos otro tipo de documentación y que se hace importante, y por eso traigo a relevancia, quizás no son los casos que nosotros quisiéramos presentar como primera bandera, pero que sí nos deja mucha enseñanza porque con ello nosotros aprendemos. Este caso es una paciente que tenía una condición ya que estaba bajo terapia porque es una paciente que sufre de muchas depresiones, que sufre también de trastornos psicológicos, pero fue enviada a la consulta porque presentaba un tracto sinuoso. Al hacer el trayecto del tracto sinuoso, pues nosotros vemos que nos quedamos a nivel del tercio medio. Algo importante a destacar es esa zona apical, que vemos esa radiopacidad a nivel apical de un objeto extraño. Lo que sí se pudo identificar que se trató de hacer un tracto sinuoso en
visitas anteriores y al parecer se le dejó parte de esa gutapercha que no estaba en condiciones óptimas y se ha quedado ahí clínicamente, no se observaba nada. A lo que quiero hacer alusión es al tracto sinuoso que se encontraba, que llega hasta el tercio cervical y que se fue identificado una perforación que tenía. Y que en diferentes ocasiones, pues nosotros podemos encontrar que el recurrir a una imagen en 2 dimensiones, cuando no tenemos los recursos de 3 dimensiones, nosotros pudiéramos hacer una variación y pudiéramos ver qué tanto nosotros pudimos hacer el sellado, la canalización y demás. Aquí solamente un breve resumen, pero sí para que puedan entender de que nosotros con pocos recursos sí pudiéramos hacer un correcto diagnóstico y tratamiento. Ahora bien, muchas veces pudieran llegar pacientes en los que ya se le ha diagnosticado una fractura ya vertical a nivel de furca en el paciente, como es este paciente que nos llega a la consulta, y donde el paciente lo que quiere buscar es otra opinión, donde tiene un acceso recurrente, donde se le ha intervenido en varias ocasiones el tratamiento, ya era su tercer tratamiento endodóntico. Es un paciente de 69 años de edad y que era referido porque había que hacer la extracción. Cuando lo vemos clínicamente, observamos diferentes condiciones. Primero tiene una restauración que no se encuentra en buenas condiciones, tenemos una encía que está inflamada y evidentemente podemos ver ese tracto sinusal a nivel de la parte vestibular cerca de furca. Y cuando observamos en ese examen radiográfico, observamos esa radiolucidez que hace la forma de L desde furca hasta la parte apical. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el trayecto de ese tracto sinuoso, pues va dirigido más que centrado en esa parte de furca, sino a la parte apical. Y es por esto que es importante hacer el examen clínico también. Y no se observa que haya línea de fractura o de fisura. Por lo que decidimos hablar con el paciente y dar una oportunidad para nosotros poder identificar. Con la magnificación no encontramos ninguna evidencia, pues se realizó el tratamiento y aunque aún haciendo el tratamiento tuvimos una serie de condiciones y problemas porque se extravasó parte del material a nivel apical, lo que nos condenaba que evidentemente íbamos a tener que hacer algún tipo de cirugía o demás. Cuando el paciente, una vez trabajado a la semana, que fue una reintervención, nos dimos cuenta que ese tracto sinuoso desapareció. Entonces el paciente tuvo una mejoría después de tanto tiempo con este tracto sinuoso y todavía en controles se le hizo la restauración y hemos podido llevarle controles de 10 meses, 18 meses, a 2 años y hemos visto cómo ese espacio de ligamento periodontal, esa cortical, se ha podido ver de una forma definida y hemos podido mantener ese diente en boca, un diente que ya estaba condenado por la fractura que pudiera presentar por las condiciones clínicas que se veía ante ese acceso apical crónico del tracto sinuoso que se evidenciaba. Ahora bien, ¿por qué hablar de tracto sinuoso? ¿Por qué no hablar de fístula? Y es que cuando nosotros vemos esa presentación clínica, es muy evidente. Quizás pudiéramos encontrar estos casos en los que lo encontramos en diferentes fases, desde la etapa inicial a la etapa ya más avanzada, en aquellos casos en los que no siempre está definido justamente paralelo al diente que pudiera estar afectado y que puede dar una serie de preguntas o de dudas de cuál diente pudiera ser exactamente el que puede estar afectado, pero sí el tracto sinuoso nos va a ir orientando a dónde está la patología. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por términos en ese glosario según lo que podemos basarnos de la Asociación Americana de Endodoncia? Cuando hablamos específicamente de lo que es una fístula, es una comunicación anormal entre 2 órganos internos o una vía entre 2 superficies que están revestidas por un epitelio. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de un tracto sinuoso, es solamente decir que se extiende directamente desde el origen de la infección hasta un orificio superficial o estoma
en la encía adherida o en la piel. Y aunque en la literatura no tenemos una abundante cantidad de casos que puedan hacer estudios específicos de lo que es realmente una fístula o un tracto sinuoso, tenemos estudios que son épicos y que me gusta mucho resaltar en el caso de Harrison y Larson, de 10 casos que pudieron tener y donde solamente 1 de 10 puede ser catalogado como en realidad que es una fístula, o el de Burganden, que dice que de 30 a 30, o sea, casos que utilizaron, estaban revestidos con epitelio. Sin embargo, solamente 20 carecían de epitelio más allá de la superficie de la mucosa y que estaba alineado a ese tejido granulomatoso. Y los otros 10 estaba extendido desde esa mucosa bucal a la lesión perirradicular. O sea que ahí vemos la gran cantidad de casos que nosotros pudiéramos asociar, más que casos, el porcentaje que puede estar asociado directamente a lo que es realmente un tracto sinuoso. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta cuando vemos un tracto sinuoso? Ese trayecto, hacia dónde nos dirige y sobre todo, si nos va a llevar a esa parte apical. Estos casos son de los casos que no siempre podemos ver en la consulta. Yo tengo la oportunidad de trabajar a nivel tanto del sector público como privado, y en el sector público muchas veces no tenemos las condiciones, esto es específicamente con pacientes que son atendidos, que son pacientes con VIH, y que siempre lo traigo a colisión solamente la parte clínica, porque son pacientes que llegan con diversas condiciones, ya tienen una condición sistémica instalada y solamente aplicando el mismo protocolo, incluso son pacientes que llegan en este caso con un diente previamente iniciado, necrosis pulpar y con esa patología apical y con estos tractos sinuosos evidentes. Y con solo iniciar en esa primera sesión, clínicamente ya podíamos ver a la semana cómo estaban avanzando en el desarrollo de su reparación. En otros casos, en lo que también encontramos en este tipo de pacientes, fue donde encontramos ese tracto sinuoso muy cerca de la zona cervical, que pudiera confundirse con una fractura, pero que la evidencia radiográfica y la del trayecto del tracto sinuoso, pues nos dice que hay una evidente patología apical y que es referido específicamente por la necesidad de la remoción de estas bacterias que están aquí unidas en este caso. Este otro caso que quiero compartirles es de los casos que a veces también nos da mucha conjetura. Este es un paciente que incluso la imagen se ve de una cámara intraoral, porque era un paciente que él notaba que le drenaba en ciertas ocasiones y que sentía ese tejido, esa supuración en la zona. Estábamos hablando de la zona superior de molar. Este es el segundo molar que fue extraído porque aparecía constantemente este tracto sinuoso, fue extraído, y aquí estamos observando lo que es el tercer molar y el primer molar, y aún se mantenía después del tiempo este tracto sinuoso evidente en la zona. Cuando hacemos el trayecto de este tracto sinuoso, piense que era difícil el poder observar clínicamente dónde se encontraba, era más poder palpar en la zona. Aquí nos damos cuenta que en esa imagen lo que nos hace preguntar es de dónde viene. Y ese tracto sinuoso viene y nos lleva a ese segundo molar, premolar. Y el paciente nos refiere que en ese segundo premolar pues ya estaba destinado, que le iban a colocar un implante por la prótesis que tenía y que hace un tiempo se había realizado un CBCT. Pues le decimos que nos los comparta para nosotros poder observar algún tipo de condición y que nos pueda ser relevante para completar el diagnóstico. Cuando nos los lleva, fíjense que ya estaba en la planificación para sus implantes, y notamos evidentemente aquí que hay una lesión a nivel apical y que con el formato, el archivo DICOM específico, nosotros pudimos ir haciendo diferentes cortes en esta zona que nos podían ser más relevantes. Y que en una imagen
periapical no era tan fácil nosotros poder distinguir. Sobre todo esa lesión a nivel apical tan clara como se observa, pero sobre todo la anatomía que nos muestra en este premolar. Cuando vemos en un corte ya a nivel sagital, pues podemos observar que tanto la raíz vestibular como la palatina tienen esta lesión a nivel apical y sobre todo que a nivel de la raíz vestibular en el tercio medio nosotros tenemos este conducto que va hacia nivel de furca y donde también ha formado esta lesión apical. Y en este tipo de casos, pues lo más recomendable es hacer el tratamiento endodóntico y poderle dar la oportunidad al paciente de que pueda mantener su diente en boca. Entonces, los tractos sinuosos pueden ser variados, sobre todo si salen a nivel de la mucosa bucal. Pero es importante destacar que estos tractos sinuosos pueden ser a nivel externo y son los tractos sinusal extraoral. El origen es odontogénico, pero también tenemos algunos que son de origen no odontogénico. Y es importante poder hacer esta aclaración porque puede verse ya sea por traumas, raíces retenidas, una infección crónica residual de los maxilares o la enfermedad pulpar, pero también por infecciones locales de la piel, un vello encarnado y una serie de condiciones que pudieran ser referidos a un dermatólogo y no como primera intención a un odontólogo. Y tenemos evidencia como la de Néstor Cuenca y colaboradores, donde muestran casos clínicos de tracto sinusal que fueron mal diagnosticados, que fueron referidos porque presentaban algún historial, en este caso de una coronoidectomía. Luego de 2 meses volvió y apareció esa lesión, se indicó una cirugía exploratoria, se hizo drenaje, se hizo una serie de medicaciones de clindamicina. Luego, después de 3 meses, vuelve y se hace una cirugía exploratoria. Y luego, entonces, identifican que en este primer molar, a nivel de la raíz, en el segundo premolar, pues encuentran una pequeña lesión cariosa. Luego hacen otra cirugía exploratoria y finalmente identifican que a nivel del tercer molar había tejido de granulación y lo que hacen es la exodoncia de ese tercer molar. Y es donde aquí, evidentemente, ya cesa el proceso del tracto sinusal y ya el paciente, luego de 2 años, se hace control y no fue necesario hacer un tratamiento endodóntico en un segundo molar o hacer un retratamiento de ese primer molar. En otros casos, donde también podemos ver en la literatura, son pacientes, aquí en este paciente de 37 años, que había ido, se le había realizado una cirugía dermatológica y después de varias sesiones luego volvía y se activaba en la misma zona el tracto sinuoso y con solo realizar el tratamiento endodóntico, una semana después ya vemos esa completa reparación. Y aquí tenemos el control a 1 año. Igual en otro de los casos donde podemos encontrar accesos a nivel cutáneo y donde viene de un origen de esta radiografía periapical de ese segundo premolar inferior que puede ser el diente sospechoso y donde al realizar el tratamiento pues se observa en el año ya una completa cicatrización en la zona donde se mantenía activo. O sea, que es lo importante de nosotros poder hacer un correcto diagnóstico o que pueda ser canalizado de la forma correcta el tratamiento para nosotros poder acceder. Este también es un caso de un antero inferior que fue también tratado y que la paciente no le refería importancia a esto que había salido a nivel extraoral porque no le daba relación a nivel dental y que anteriormente le habían realizado un tratamiento de emergencia, por lo que encontramos un diente previamente iniciado, pero también a las pruebas pulpares en el central inferior izquierdo, no mostraba ninguna patología a nivel pulpar, por lo que era un diente con una pulpa sana, pero sí encontramos que en el lateral, en el central contiguo, sí teníamos una necrosis pulpar y que fue evidente realizar el tratamiento endodóntico
tanto en el central como en el lateral, sin nosotros tener que tocar el otro central. Hay otros casos, y de acuerdo a cómo evidencian los especialistas, que esto es cortesía del doctor Rogerio Cordero, es un cirujano, y donde la parte de los cirujanos maxilofaciales entienden que es necesario hacer evidentemente, aunque tenga el tratamiento endodóntico, la parte quirúrgica para poder hacer la fistulectomía completa de esa lesión, y donde ellos también refieren el sinnúmero de éxitos que han podido tener y el proceso de cicatrización. Pero es para que podamos ver en dos vertientes cómo son tratamientos manejados de diferentes formas, y tanto el cirujano como el endodoncista lo pueden manejar de diferentes formas. Ahora, cuando tenemos un manejo de un acceso alveolar, siempre pensamos, vamos a drenar, es necesario drenar, dejar algo que está tranquilo, o por dónde nosotros vamos a drenar, si se va a hacer en una sesión única, si nosotros tenemos que hacer una medicación intraconducto, si vamos a utilizar antibióticos. ¿Cuántas cosas, cuántas preguntas llegan? Pero sobre todo, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nuestro paciente en ese momento, bajo las condiciones que está, tanto el paciente como nosotros en consulta, podemos hacer. Porque muchos de estos pueden llegar como un dolor. Y ahí es cuando hablamos del acceso apical agudo. Cuando ya llega con dolor o cuando viene con un acceso FENI, nosotros lo que queremos, sabemos que hay una necrosis pulpar. Siempre que vienen de emergencia, pues nosotros lo que queremos hacer es una apertura cameral, crear esa vía de drenaje, sobre todo para aliviar la sintomatología, y siempre que sea posible retirar todo el tejido pulpar necrótico y realizar una obturación temporal con hidróxido de calcio, que es una corriente que se ve. ¿Por qué? Porque es un tratamiento de urgencia que no estaba planificado en nuestra consulta y que si hubiese tiempo, pues igual se puede manejar en. Ahora, lo que sí vemos en la literatura, y fíjense la fecha, que se refería en el 2004, de Wayne, era que aconsejaba esperar una completa eliminación de la sintomatología para finalizar el tratamiento de endodóntica. Lo que hoy en día no siempre es así. Por ejemplo, en este tipo de casos, vemos un paciente que llega con un dolor notable, es una paciente incluso que tenía una condición de embarazo, pues tenía este dolor y ya era un diente que estaba previamente iniciado, porque vemos un material que se observa a nivel del acceso de la entrada cameral, y cuando hacemos una presión vemos ese drenaje que viene con ese líquido también sanguinolento, y que nosotros y el paciente refiere ese alivio. Y cuando nosotros hacemos vía conducto, pues también vemos otro tipo de drenaje, o sea, el color varía de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer. Hay casos cuando llegan con esos accesos FENIS o demás que vienen con mucho dolor, hay que establecer un drenaje en esos casos. Y hay veces que hay que, para poder hacerlo, se pueden hacer de diferentes formas. De las opciones que tenemos, podemos colocar una anestesia por distal del acceso, hacemos una punción con la aguja de anestesia, hacemos un drenaje por presión, o sea, comprimiendo en la zona, o también pudiéramos colocar nosotros una incisión lineal con un bisturí en una zona de declive de donde está el acceso, pudiéramos lograr la punción, debridamiento con pinza, hacer todo el tejido, eliminar todo ese tejido que cubre esa recolección purulenta para poder establecer un correcto drenaje, continuar con todo el legrado, aspirar y colocar un drain. O sea que hay diferentes formas, o hay veces que hay que trepanar a través del hueso en algunos casos para poder conseguir ese alivio en el paciente. O sea que hay casos que sí, que se hace necesario, y estamos hablando cuando estamos con dolor y en la parte aguda. Ahora, cuando volvemos al tema del acceso apical crónico, en la medicación intraconducto, viene esto a coalición. ¿Por qué? Porque si se entiende que había un tracto sinuoso, hoy en día no es necesariamente colocar una medicación intraconducto en los casos, pero otros sí es necesario. Y la medicación sistémica que vamos a ver en lo adelante. Ahora,
¿Por qué pensamos en medicar intraconducto? Pues sabemos que son sustancias que son colocadas como una medicación temporal para que hacer los conductos libres de bacterias. O sea, la base principal era conseguir que íbamos a tener un éxito en el tratamiento si nosotros colocábamos esa medicación, como que si el éxito del tratamiento iba a radicar específicamente si medicábamos o no. Hay casos en los que nosotros sí vemos esa ventaja, o sea, en la literatura está documentado desde hace mucho tiempo que permite la eliminación de las bacterias que pueden persistir en los conductos tras su preparación, cuando no pueden ser obturados inmediatamente, neutraliza los residuos tóxicos y antigénicos remanentes, reduce la inflamación de los tejidos periapicales, disminución de los exudados persistentes en la zona apical, y constituye una barrera mecánica ante la posible filtración de una obturación temporal que no podemos hacer en una sola sesión. Ahora, durante mucho tiempo también se utilizaron antisépticos y luego del tiempo se han visto que estos eran irritantes en el interior de los conductos, que pudieran ser cancerígenos, que pudieran llegar por diferentes vías sistémicas y afectar. Y puede todavía estar la corriente de quienes deciden todavía hoy en día seguir utilizándolo. Pero sí se ha visto que los que son preparados a base de hidróxido de calcio han mostrado una buena tolerancia en esos tejidos vitales y una acción antibacteriana eficaz contra la mayoría de esas especies. Entonces, lo que viene a la pregunta, que aunque muchos decidieran utilizarlo, también está si de verdad podemos eliminar por completo el hidróxido de calcio. Y lamentablemente no es posible poder decir que al 100% lo podemos hacer, pero si combinamos hoy en día un buen protocolo de irrigación, pues pudiéramos tener buenos resultados, con instrumentación mecanizada también, agitación ultrasónica, nosotros pudiéramos también en la literatura ver que hay cambios considerables en esa eliminación del tejido. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta si nosotros vamos a medicar intraconducto? Es ver la cantidad de medicación que nosotros vamos a colocar, que no lesionemos esos tejidos circundantes, que es importante considerar que actúa por contacto, o sea, que debemos de llenar completamente todo ese conducto radicular, y el tiempo de aplicación, que es donde va a estar esa sustancia activa, cuando ya está haciendo su efecto y cuando no, y por donde debemos de ir haciendo los controles periódicos. Ahora bien, a veces esto pudiera salirse de nuestras manos. Incluso aquí traigo a colisión un caso de estudiantes de pregrado, de su primer tratamiento endodóntico, cuando fue por protocolo, nosotros en la escuela de pregrado, por la expertise del estudiante y más cuando son sus primeros casos, donde ya vemos una condición que tenemos un tracto sinuoso, donde estamos viendo que es una reintervención. Entonces, a este tipo de estudiante por protocolo, pues se le indica que tiene que medicar o sí. Entonces, aquí vemos un diente previamente tratado con un acceso apical crónico. Ante las consideraciones que se le dan, que tiene que colocarse, que tiene que actuar por contacto, pues en ese momento se hace una extravasación a nivel apical de ese material. Pero también el estudiante presenta las complicaciones de ese tapón apical, para poder hacer la obturación y demás, pues logra obturar. Y vemos cómo todavía en la parte apical, pues quedan residuos de ese hidróxido de calcio que se utilizó en esta combinación, fue con iodoform como medio también antiséptico de contraste. Entonces, ahí vemos la radiografía final y cuando ya le hace controles al paciente, aunque no estaba restaurada, en 3 meses vemos cómo hay ya no se observa ese hidróxido de calcio a nivel apical y donde hay ácido reabsorbido. Aquí todavía 9 meses, lamentablemente no ha sido restaurado, pero ya podemos ver ese control y la importancia que tiene la restauración en muchos de estos casos, que lamentablemente cuando se ve por áreas y no se ve de forma integral, pues no se puede asegurar que nosotros podamos tener un completo éxito en el tratamiento. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay anatomías que son complejas,
en las que muchas veces, de acuerdo a la condición en la que se encuentra el diente, pues tenemos que recurrir a recursos que sean más viables, que nos permitan poder manejar el conducto y también que nosotros podamos lograr hacer el correcto sellado en este tipo de casos, sobre todo en este segundo molar que pudimos trabajar y que pudimos llegar al sellado de esta correcta anatomía. En cuanto a este otro caso de medicación, pues que pudimos tener en la consulta, fue hace un tiempo. Con este caso nos llamó mucho la atención porque la medicación salió a través del tracto sinuoso. Una vez cuando ya se iba a sellar, nos dimos cuenta de que había salido a través del tracto sinuoso. Indicado la reintervención en ambos dientes, pues se había iniciado en este, que era donde estaba activo el tracto sinuoso, y donde ya igual cuando el paciente vuelve a la semana, nosotros vemos que ya se está viendo una reparación de ese tejido. Aún se hacen controles al año y vemos que sigue manteniéndose esa reparación. Y aquí tenemos un caso de un acceso apical crónico que inicialmente habíamos diagnosticado como agudo porque el paciente llega con mucho dolor a nivel de la zona del diente, que no sabía identificar específicamente. Vemos una leve tumefacción a nivel palatina, pero cuando observamos a nivel vestibular, pues sí se observa un tracto sinuoso, y en la radiografía, pues de lo que teníamos de recursos en ese momento, era la imagen en 2 dimensiones y que vimos esta lesión a nivel apical que era muy característica, un tratamiento de conductos que no se ve satisfactorio y que tenemos de la mano que hay que abordar al paciente. Pues lo hacemos a través de la misma corona. La paciente fue una emergencia y desde que establecemos el acceso cameral, fíjense aquí, donde se observa el tracto sinuoso que ya aparecía y desaparecía en momentos, y que aquí es cuando viene nosotros el pensar de que cuando estamos en un acceso Fénix o cuando hay una reagudización de este tipo de casos, donde nosotros lo vamos a encasillar específicamente, de acuerdo al diagnóstico que no tiene la Asociación Americana de Endodoncia. Porque sí, evidentemente sabemos que esto no es algo que está iniciando, no es que solamente esté en la etapa aguda, sabemos que estaba en la etapa crónica y que volvió ahora a reagudizar y que tenemos mucho dolor en el paciente, pero que las condiciones del drenaje de este tejido me está diciendo ya otra cosa, y lo que estoy viendo aquí. Pues aquí fue donde tuvimos de esos accidentes, como les dije, no son de los casos que queremos presentar con banderita, pero que sí tuvimos el accidente a nivel apical de se pasó el hidróxido de calcio, y donde nosotros vemos la compleja anatomía en la que se encuentra el diente, de conductos laterales, de ramificaciones y deltas apicales, en la que encontramos el diente, y que mantuvimos en control todavía hasta 13 meses, no le cambiaron la corona, se mantiene el mismo acceso aquí, y donde la paciente ya va mostrando una recuperación a nivel apical y cómo se mantiene esta zona a nivel apical, de lo que nosotros teníamos inicialmente, y 18 meses después, esto es lo que todavía hemos llevado de control. Entonces, uno de los puntos finales que vamos a ver es de la sesión única o sesión múltiple que hemos visto que se han podido observar. Lo que sí tenemos claro es que hoy en día, con las nuevas técnicas que tenemos, en muchos casos que hemos visto que sí se pueden realizar en una sesión, no importa si exista tracto sinuoso, si tenemos una necrosis pulpar, las condiciones, lo importante es eliminar esa carga bacteriana, cumplir con un correcto protocolo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que nosotros hagamos un tratamiento rápido porque lo estamos haciendo en una sección, no quiere decir que nosotros tenemos un éxito seguro. Hay casos en los que se hace necesario nosotros poder evaluar la condición, ver si tenemos el tiempo necesario para nosotros poder cumplir con ese completo protocolo, nosotros estar seguros de que pudimos eliminar esa carga bacteriana para poder asegurar a futuro un verdadero éxito en el tratamiento. Entonces, quiero dejar eso como pensamiento,
de que no siempre lo que hagamos de forma rápida o en cuántas sesiones lo hiciste o en qué tiempo, en cuántos minutos lo hiciste, nos va a asegurar que es porque sabemos más o porque es el éxito que tenemos ahí. Entonces, los factores determinantes no van a ser si lo hice en una sesión o dos, porque vemos en la literatura que en un caso u otro tenemos mucha vasta literatura en la que podemos sustentarla. Ahora es importante considerar la anatomía de esos conductos radiculares que pueden verse en una imagen radiográfica, pero que hay muchas zonas que son inaccesibles en esa instrumentación y que se hace necesaria una irrigación, un protocolo de irrigación constante, y que es importante llevar el tiempo y las zonas en las que nosotros podamos lograr. Hay casos que no se ven bonitos y como les dije y vuelvo y repito, no son lo que nosotros queremos tener de banderita. Entonces son una paciente de una condición en la que llegó a la consulta, incluso fue referida, y la paciente ya de todas las condiciones que ya sabíamos que se le iban a hacer las extracciones y demás, no quería, sobre todo en la parte anterior y en los premolares, seguir perdiendo dientes. Incluso este premolar inferior, que lo tenemos como, bueno, esto lo podíamos haber salvado, porque se pensaba que tenía también una fractura por el drenaje que hacía justamente a nivel del surco, y que la paciente tenía esta compleja anatomía. Bueno, sabíamos que había más de 2 conductos, luego encontramos un tercer conducto, pero que no podíamos llegar a esta zona apical o que el localizador foraminal nos marcaba y que evidentemente la radiografía pues presenta que puede quedar corto, que nos deja como con la duda si en realidad lo pudimos completar o no. Y luego el tratamiento final, pues esto es lo que pudimos lograr en ese momento. La paciente con una apertura bucal muy limitada, donde mejor se prefería la extracción antes de intentar, pero con varias sesiones por la condición en la que estaba la paciente, de que se cansaba, de que no podía abrir mucho la boca por mucho tiempo, pues tuvo que hacer al paso y ante la compleja anatomía que teníamos, y lamentablemente esto fue lo que conseguimos. Pero lo importante es nosotros cumplir con el protocolo adecuado, con lo que nosotros consideramos que puede ser la manera correcta de nosotros poder eliminar esa carga bacteriana, y que es de agrado todavía después de varios años, nosotros poder ver 5 años después que nosotros tenemos una total reparación de ese tejido y que el diente se mantiene ahí en boca. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que las bacterias más prevalentes en los conductos radiculares no siempre van a ser las mismas. Vamos a tener anaerobias estrictas o anaerobias que son facultativas, y que lo importante es eliminar esos microorganismos que sabemos que el objetivo pudiera ser esterilizar, o sea, destruir todos los microorganismos o por lo menos desinfectar, destruir todo lo que son patógenos, ese espacio del conducto. Pero es importante hacer fijar, tratar de neutralizar esos tejidos remanentes dejados, ya sea con o sin tensión en el espacio pulpar. Y si logramos eso, tratar de no causar irritantes en los tejidos periapicales, pero ya vimos que muchas veces, aunque no es planificado, sí pueden pasar. Entonces, tomar esas condiciones. Prevenir y tratar de controlar lo que es el dolor postoperatorio. Nuestro objetivo es reducir la respuesta inflamatoria que pueda tener, es que nosotros la podemos tener reducida, y que los medicamentos podrían lograr esto mediante su acción antimicrobiana o alterando farmacológicamente la respuesta inflamatoria. El dolor puede venir también o se puede controlar por una acción química o farmacológica cuando ese medicamento hace contacto directo con esos nervios sensoriales de la pulpa, del tejido periapical, y si se inhibe la conducción nerviosa, previene esa transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central. Cuando hablamos de control de acceso periapical persistente, se ha sugerido el uso de medicamentos como en conductos con exudados persistentes, o cuando tenemos un dolor significativo, o cuando tenemos una inflamación después de un tratamiento, una reagudización, lo que nos está diciendo que hay una lesión inflamatoria periapical que todavía está persistente. En estos casos, entonces, pudiera ser contemplado esa medicación de una forma de acción directa y
hasta que podamos restablecer ese tejido sano. Lo importante es saber que tenemos una tasa de éxito y que en la literatura tenemos una incidencia de éxito después de realizar la terapia endodóntica en una sesión única, en documentaciones que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, o sea, no es porque esto se está viendo ahora, se ve que hay una incidencia de un éxito de trabajo en tratamientos de una sesión única. También igual cuando hay reagudizaciones en casos que son amplios, que son con una tanto de reagudización como con necrosis, si se hace en una sesión o en 2 visitas, y ha mostrado una alta tasa de éxito, tanto si lo hacemos en una o 2 sesiones. Lo que sí es importante tomar en cuenta que no hay una diferencia significativa en esa reparación entre el conducto radicular de 1 o 2 sesiones, y también igual con el dolor postoperatorio a mediano plazo. En seguimiento a corto plazo, la prevalencia de postoperatorio, el dolor en este tipo de estudios fue significativamente menor en visitas únicas que incluso en visitas múltiples. Ahora, ¿cuándo vamos entonces a hacer medicación sistémica? Lo importante es recordar que los antibióticos no van a penetrar bien en áreas de acceso, que es de suma importancia que se establezca un drenaje del exudado purulento para eliminar los posibles obstáculos en la difusión del antibiótico, que se recomienda que esos antibióticos no sean utilizados para tratar el acceso de origen endodóntico como la única opción que tenemos que medicar, y eso es lo que va a producir la completa reparación. El drenaje del acceso y la remoción de esos tejidos necróticos como medida principal del tratamiento es la conducta mandatoria en todas las áreas médicas. Entonces, en pacientes sanos que presenten esa tumefacción localizada y sin compromiso sistémico, es tratado de forma eficaz a través de un drenaje de esa vía de incisión o vía del conducto radicular, seguida de una completa preparación químico-mecánica del conducto, sin necesidad de administrar antibióticos. Ahora, hay casos que son pacientes que están inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, que es necesario medicar o prescribir antibióticos que presentan estas complicaciones sistémicas, aún para evitar cualquier infección leve. Cuando el acceso se asocia a esa aparición de tumefacciones difusas que pueden conducir a un desarrollo de una celulitis con la diseminación del proceso infeccioso a los espacios anatómicos, o hay signos de compromiso sistémico, si tenemos pacientes que tienen ya un malestar general, linfoadenopatía, que tienen fiebre o trismus, entonces es necesario el uso de antibióticos como tratamiento coadyuvante, pues el sistema inmunológico del paciente no ha sido capaz de hacerle frente al avance de la infección y que se hace necesario una ayuda. Se debe de realizar un seguimiento diario de la respuesta del paciente a la terapia antibiótica, y en caso de no tener una mejoría clínica en 48 horas se debe optar por un medicamento de un espectro diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que hay una alta población que ya está resistente a los antibióticos. Incluso en países no tan desarrollados como los nuestros podemos encontrar pacientes que entienden que hasta para el dolor hay que tomarse un antibiótico. Los ensayos clínicos y revisiones sistémicas han demostrado de manera concluyente que los antibióticos no van a controlar ni van a prevenir patologías endodónticas localizadas, incluido lo que es la pulpitis sintomática irreversible. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque todavía hoy en día encontramos a clínicos donde entienden que sí es posible, y por eso incluso se han hecho campañas mundiales para tratar de que se le haga el uso correcto a los antibióticos. El tomar antibióticos que no necesitamos, lo que estamos es acelerando la aparición de una resistencia ante ellos para cuando realmente lo necesitamos. Y lo que hace más difícil y compleja el poder tratar infecciones que puedan ser trabajadas con medicamentos de menos espectro y tener que incluir a otros. Entonces siempre se ha tratado de motivar al paciente para que entienda esto, pero sobre todo al clínico de que pueda utilizarlo como un recurso. Entonces es importante reconocer
que nosotros vamos a tener que atacar muchos microorganismos, que la primera elección, si en dado caso tenemos que utilizarlo, se va a basar en la asociación de amoxicilina y ácido clavulánico. Como segunda elección, en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues se recomienda lo que son la utilización de la clindamicina, y como tercera, lo que es la eritromicina. En este libro que justamente salió este año ante la pandemia de urgencias endodónticas del doctor Machado, pues él expone unos cuadros sumamente importantes para el uso de estos antibióticos en casos de urgencias en endodoncia, cuando tenemos que hacer la medicación, ya sea antibióticos sistémicos más utilizados en endodoncia, como les mencioné, tanto la amoxicilina, ampicilina y clindamicina, y en casos de resistencia bacteriana en endodoncia, pues utilizar ya la amoxicilina acompañada con el ácido clavulánico, ya sea de si lo van a utilizar la amoxicilina de 500 por ácido clavulánico de 125, sería por 8 horas, cada 8 horas durante 7 días, y si decidimos por amoxicilina de 875 miligramos con ácido clavulánico de 125, sería entonces cada 12 horas durante 7 días. Ya en caso de fármacos utilizados para profilaxis antibacteriana, entonces es indicada igual la amoxicilina en cápsulas de 500 miligramos, 2 gramos vía oral 1 hora antes del procedimiento, y si es el uso de clindamicina, pues cápsulas de 300 miligramos, 2 cápsulas vía oral 1 hora antes del procedimiento. Conclusiones finales, pues la importancia del éxito del tratamiento de endodoncia va a depender muy eficazmente en cuanto nosotros podamos erradicar esos microorganismos que se encuentran y que son los que influyen en esa carga de mantener esas lesiones persistentes. Cuando se aplica un tratamiento adecuado, no es preciso recurrir a un uso excesivo de fármacos para controlar los problemas en endodoncia. Reconocer la importancia que tiene un diagnóstico adecuado en el paciente para nosotros no realizar un tratamiento, ya sea que no es el efectivo o que no nos va a proporcionar la correcta estabilización en el paciente, y por ende nosotros poder hacer un correcto plan de tratamiento. También podemos proporcionar al paciente el restablecimiento de las estructuras de soporte del diente con un adecuado procedimiento, y sabemos que el tratamiento endodóntico es la mejor muestra de ello, aunque vemos que hay diferentes especialidades que también tienen su forma de manejo, pero que nosotros sí devolvemos ese tejido, que sí hemos visto que es posible nosotros ver cómo ese espacio de ligamento periodontal, ese hueso, se puede ver a nivel y mantener en el paciente. Y debemos estar continuamente actualizados y actuar de una forma consciente, reconociendo las indicaciones para el uso responsable y prudente en esos antibióticos y en la práctica odontológica, ya sea en el paciente y en nuestro día a día. Así que finalmente, yo quiero darle las gracias por estar aquí, por escuchar estos análisis que pudimos hacer del acceso apical crónico, y muy agradecida, y estaré atenta a sus comentarios o preguntas que tengan que hacer. Muchísimas gracias.